Buen día, mis estimados estudiantes de herramientas de robótica. El día de hoy vamos a hablar de sensores y modelo de un motor. Entonces vamos a tener dos partes. La primera vamos a hablar de sensores propioceptivos en detalle, los que nos interesan para esta asignatura y para todo nuestro sistema. Y vamos a hablar del modelo del motor eléctrico. Entonces, primero que todo, hablaremos de los sensores propioceptivos, más que todo pues son sensores internos al robot. Entonces, ¿qué información voy a requerir para controlar un robot o qué información usualmente uso para controlar un robot? Pues teníamos sensores externos, o sea, los estereoceptivos, que pues, nos permitían localizar a nuestro robot y seguramente conocer algunos elementos externos. Entre los sensores que teníamos GPS, cámaras y sensores de profundidad. Y tenemos también los sensores internos, que dijimos que eran los sensores propioceptivos, y la idea es que estos nos entregan la información de interés para realizar el control de nuestros movimientos, en este caso de los movimientos de nuestra plataforma. En estos tenemos, pues, se podría decir tres grupos, unos que se encargan de la presencia, otros que se encargan de la posición y otros que se encargan de medir la velocidad. Entonces, entre los sensores que nos van a interesar, tenemos, por ejemplo, los de presencia, entre los que tenemos pues diferentes tipos, diferentes tecnologías, como las inductivas, las capacitivas, los de efecto Hall, los de cellular read, los ópticos, los de ultrasonido y los de contacto. ¿Sí? Que en la clase pasada, ¿se acuerdan? Yo les mencioné que teníamos, por ejemplo, el de contacto son los bumper, usualmente denominados, o también pueden llegar a ser fines de línea. Si yo tengo, por ejemplo, una plataforma XY, entonces yo sé cuando llega a un punto a la cual quiero llegar, pues con un pulsador, literalmente, que me indique que llegó al punto. Por ultrasonido, que es un sensor activo en el cual yo emito, y lo que hago es medir el tiempo de vuelo que gasta la señal en ir, chocar con la superficie y volver. Óptico, si tenemos pues algún tipo, por ejemplo, de láser. También tenemos los de efecto Hall, que son los que nos van a medir la parte del efecto, el campo magnético. Capacitivos, pues ahí ya estaríamos midiendo el campo eléctrico. Y los inductivos, pues que son los que yo puedo generar. ¿Sí? En este caso, pues estamos pensando, por ejemplo, en transformadores. También tenemos algunos otros que son de posición de forma análoga, entre los que encontramos potenciómetros, los resolver, los sincro, los inducto sync y los LVDT. Y también tenemos los que nos dan posición de forma digital, o sea, un dato ya digitalizado, como son los encoders de tipo absoluto, incrementales y algo que se le conoce como una regla óptica. Asimismo, pues tenemos los de velocidad, entre los que se encuentran un elemento que se llama taco generatriz. Usualmente lo que es potenciómetros, pues lo usamos es para prestaciones usualmente para motores, bueno, en este caso plataformas que no necesariamente prestan una, una acción muy detallada, o sea, usualmente uno los usa para robots de tipo educativo, algo muy sencillo, porque ellos no tienen tan buena resolución. Y pues el hecho de que, si se acuerdan los potenciómetros, yo tengo un movimiento mecánico, ese movimiento mecánico tampoco es tan bueno, y pues eso genera desgaste, y a medida que yo lo voy usando seguramente ya la medida va variando. En fin, no es un buen sensor para lo que es la posición análoga. Sin embargo, pues tenemos otros tipos de sensores que mencionaremos. Entonces, nosotros tenemos sensores de posición que también me miden velocidad. En especial aquí estoy hablando de los que codifican angularmente la posición, que son los encoders. Entonces, en su forma más simple, van a constar de un disco transparente. En ese disco van a tener una serie de marcas opacas colocadas de forma radial y equidistantes en el disco, de esta forma. Por ejemplo,
Este es un encoder de forma incremental en donde yo tengo dos círculos que, si se dan cuenta, son totalmente en el borde de mi círculo y que tengo marcas oscuras y que me dejan pasar. Donde yo tengo el espacio en blanco me va a dejar pasar la iluminación. En este caso estamos pensando en encoders de tipo óptico, y donde están las secciones oscuras pues no me va a dejar pasar la información. Si se dan cuenta, en este caso tengo dos, pero yo también puedo llegar a tener solo uno, y tengo una muesquita que me permite indicar como el cero de la posición de mi círculo. También necesitamos un haz de luz de iluminación de tipo colimada. Colimada se refiere a que la óptica que yo estoy usando lo que va a hacer es enfocar ese rayo de luz para que sea constante. Es como un láser. Si ustedes usan un láser, se darán cuenta que él lo que hace es proyectar de forma casi que puntual, tratando de siempre conservar una línea. En cambio, si ustedes ven, por ejemplo, un bombillo de casa, pues esa iluminación es totalmente dispersa. La idea de esto es que sea totalmente enfocada hacia un punto, porque pues la voy a usar para poderlo atravesar estas casillas que tenemos en la parte superior. También tenemos que requerimos un sensor de luz que se encuentre al otro lado de la máscara. A este elemento, este disco transparente, se le conoce como una máscara, para poder detectar el haz luminoso. Es decir, que yo que tengo unos sensores fotoeléctricos, tengo el LED que va a proyectar, una óptica que se encarga de que esta información que está dispersándose se enfoque, que sea totalmente lineal, para que pase, cuando pase por mi máscara, sea detectada por mis sensores fotoeléctricos en la parte del fondo. Listo. Entonces, físicamente, ¿qué es lo que está pasando? Primero ubiquémonos en la animación en la parte superior derecha, en donde lo que voy a tener es que esa máscara va a ir rotando, y yo voy a tener el emisor, que es el emisor, usualmente es un LED o dos LEDs en este caso, por ejemplo, y al otro lado voy a tener un sensor que se va a encargar de identificar o de coger la señal que está emitiendo mi fuente de luz. Si se dan cuenta, a medida que yo voy rotando, aquí se ve en el eje, lo que va a pasar es que mi sensor va a medir de un punto al otro. ¿Cuándo mide que hay señal? Pues cuando cada vez que pase por la perforación. Y pues también tengo otra perforación. Si se dan cuenta, aquí estoy midiendo dos veces lo mismo. También aquí en la parte inferior derecha, tenemos la animación de qué es lo que está pasando. Hay que tener en cuenta algunas otras características de estas máscaras. Lo primero es que suelen tener una disparidad. Si se dan cuenta, no son exactamente iguales, o sea, no están alineadas. Las máscaras, estas perforaciones no están alineadas unas contra otras. Entonces, primero que todo, tenemos que los pulsos originados dan como consecuencia de giro, no me van a dar la medida. Es decir, yo lo que voy a hacer es contabilizar con mi sensor cuántos pulsitos yo estoy contando a medida que da dando vueltas el eje, lo cual me permite seguramente dar una medida de la posición y seguramente también de la velocidad. Esa velocidad es medida por ciclos por revolución, o conocido también como, y más comúnmente, como revoluciones por minuto. Eso es lo que yo estoy midiendo con ese sensor. También tengo el desfase entre las franjas, va a ser de 90. Aquí se pueden dar cuenta que yo tengo un desfase entre ellas y ese desfase es de 90. Yo puedo tener una sola franja, como en la animación que se encuentra en el centro. Si se dan cuenta, tengo una sola franja y tengo otra fija. Y tengo aquí diferentes sensores. ¿Listo? Si se dan cuenta, miren que en la animación que yo tengo ahí, tienen en cuenta que yo tengo una franja interna, este huequito en la parte interna, que implica que es la posición 0. En este caso es la señal Z, que es la posición 0 de la posición de mi motor, ¿sí? El ángulo 0. Hay algunas que las tienen, no siempre la tienen. En este caso pues puede llegar a tenerla.
Y tengo lo que se conoce como fase A y fase B, que es prácticamente como si yo tuviera esta máscara doble como acá. La diferencia es pues que aquí tengo dos LEDs ubicados en ciertas posiciones que me permiten tener el mismo comportamiento que las dos franjas, tanto la externa como la interna, en este tipo de animación, pero funcionan exactamente lo mismo, hacen exactamente el mismo propósito. Lo otro que tenemos es que la resolución de este tipo de sensores pues va a depender del número de franjitas, o sea, del mismo número de perforaciones que yo tengo. Entre más perforaciones tengo, seguramente voy a tener más precisión en qué posición tengo y a qué velocidad voy. Podría llegar a tener valores más exactos. Sin embargo, pues si se dan cuenta, pues físicamente seguramente tiene un límite en el cual yo puedo llegar a tener un número de franjas que me permita poder pasar e emitir información de un lado a otro. Otro elemento muy importante aquí en la animación, en la parte inferior a la derecha, si se pueden dar cuenta, debido a que yo tengo dos franjas, yo soy capaz de identificar cuando voy hacia la derecha o cuando voy hacia la izquierda. Si se dan cuenta, miren que cuando voy en este sentido, dejemos que arranque de nuevo la animación. Entonces cuando voy en este sentido va 0, 1, 0, 0, 1, 0 y 1, 1. Y 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Y cuando voy en el otro voy 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Entonces, sí, gráficamente lo que va a pasar es que van a estar desfasadas. Es decir, aquí se ve gráficamente en la parte inferior, en la animación central, en donde yo tengo que la fase A y la fase B, si se dan cuenta, lo primero que actúa acá, la señal que primero actúa es la fase B. Cuando yo empiezo y hago la rotación en el otro sentido, seguramente la primera señal que va a ocurrir es la fase A. Entonces la diferencia entre la razón por el cual existe este desfase entre las franjas interna y externa es para que me pueda indicar el sentido del giro, si voy a favor de las manecillas de reloj o voy en contra de las manecillas de reloj. Bueno, listo. Igualmente, tenemos otro tipo de encoders que en este caso estamos hablando otro tipo de máscaras. Este tipo de máscaras ya no estamos hablando de máscaras de forma incremental, sino máscaras de tipo absoluto. Lo interesante de las máscaras de tipo absoluto es que me permiten dar la localización mucho más exacta. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es dividir, o sea, tengo muchas más franjas, si se dan cuenta, miren que las máscaras, en este caso, no solamente tienen dos niveles, sino que yo puedo llegar a tener diferentes sectores. Es importante que ese número de sectores sea una potencia de 2. ¿Listo? Entonces ahí seguramente yo voy a tener o 2, o 4, o 6, mentira, 6 no, perdón. 2, o 4, o 8, o 16, o 32, que me van a permitir identificar en qué posición estoy. Entonces, usualmente esto está codificado en un código, que es un código cíclico. Se usa usualmente el código Gray, que de pronto si no saben qué es el código Gray, es un código que lo que hace es cambiar entre un conteo y el otro en un solo bit. Ejemplo, cuando ustedes pasan de 000, por ejemplo de 4 bits, al siguiente número, pues uno dice, listo, eso es 0001, que eso es un 1. El siguiente número, si yo tuviera un contador usual, sería un 0010. Si se dan cuenta, los últimos dos bits, los menos significativos, ambos cambiaron. ¿Sí? El bit menos significativo pasó de un 1 a un 0 y el bit que le sigue pasó de un 0, pasó de estar en 0 a estar en 1. Entonces, si se dan cuenta, ahí cambié 2 bits. En un contador tipo Gray no va a ocurrir eso. Solamente se permite el cambio de un solo bit. Es decir, en este caso, yo estaría hablando de 0, 0, bueno, arrancaría con 0000, después vendría 0001, ahí solamente he cambiado un bit, y el siguiente, el máximo que yo podría llegar a tener, seguramente sería un 0011, lo cual hace que sea totalmente diferente. ¿Por qué esto? Porque eso hace que sea mucho más fácil y pues sea más fácil de detectar y que no ese cambio tan brusco
me permite hacer máscaras más continuas en este caso. ¿Sí? Si se dan cuenta, miren que prácticamente yo puedo llegar a tener un buen orden, de forma organizada los datos. En este caso la máscara de arriba seguramente tiene ese formato, la máscara de abajo seguramente no lo tiene. Yo sé que no lo tiene porque si se dan cuenta, miren que aquí paso de tener 0, 0, 0, 0 a tener 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Yo sé que la máscara que está en la animación de abajo no la tiene. Sin embargo, pues es posible sí tenerlo. ¿Sí? Usualmente se usa. No se requiere en este caso un contador. En el anterior, cuando yo tenía un encoder de tipo incremental, lo que yo, como les estaba comentando, la medida, la que yo tomo, es el número de pulsitos que yo estoy midiendo. O sea, el número de señales que cambian, el número de pulsos que yo puedo tener en un segundo. ¿Sí? Es decir, la frecuencia de esa señal, lo cual me entrega la información de las revoluciones por minuto que está dando el motor. En este caso, como yo ya tengo que la posición tiene un valor específico, entonces simplemente si el motor está en esa posición, yo sé en dónde está. ¿Sí? Eso es lo interesante. En este caso tengo un ejemplo de 4 bits. Si se dan cuenta, miren, por ejemplo, estoy aquí, voy a estar en el 1101 y aquí con la lógica lo que va a hacer es pasarme la posición ya con los 4 bits. Obviamente, entre más posiciones, entre más bits yo tenga, seguramente puedo llegar a tener mucha más precisión en la posición. Entonces, la resolución en este caso es totalmente fija, como les estaba mencionando, y viene dado por el número de los anillos. Entre más anillos yo tengo, pues más precisión voy a tener. La más grande, o sea, la precisión en este tipo de encoders va de los más estándar, de las usuales, va desde 2 a la 8 hasta 2 a la 19. Es decir, que tengo los valores de 256 o hasta de 524.288. Con esos valores, pues yo puedo llegar a tener una muy buena precisión de dónde se encuentra la posición de mi motor con esa información. Usualmente, los encoders, pues como son los que se van a girar, o sea, yo necesito que ese señor gire, lo que hago es acoplarlo al eje del motor. Ya puede ser el encoder de tipo absoluto o el encoder de tipo incremental. Si se dan cuenta, lo interesante del incremental es que está diseñado más para medir velocidad. En cambio, este señor encoder está más diseñado para medir la posición en donde yo me encuentre. Lo malo de estos sensores es que son muy sensibles a la contaminación. A la contaminación me refiero a la parte de polvo. Como son sensores que trabajan con la parte óptica y estas son máscaras que tienen perforaciones, lo que va a ocurrir es que pues mi sistema se puede pues empuercar, o sea, recolectar polvo de pronto del ambiente y puede ir tapando estas celdas y seguramente me puede perjudicar en mis medidas. Es muy sensible también a posibles golpes y vibraciones y como yo estoy realizando una medida óptica, pues eso lo que va a hacer es que las medidas que yo tome seguramente se van a ver afectadas por mayor información de ruido, por fuentes totalmente externas o perturbaciones que yo tenga en mi sensor. También tengo que pues yo tengo encoders no necesariamente ópticos. No todos los encoders son tipo óptico. Tengo otro tipo de tecnologías que también buscan lo mismo, a realizar el conteo de un número de pulsos para poder realizarla, por ejemplo, obtener la velocidad o también dependiendo de la posición. Entonces tengo la posibilidad de que no solamente sean ópticos como en el caso que yo tengo aquí en la imagen central, sino que también puedo llegar a tener de forma capacitiva. En este caso, pues lo que tengo es un disco en donde yo tengo diferentes franjas y dependiendo de el valor capacitivo que yo mida, o sea, en este caso el campo magnético, entonces yo sé en qué posición me encuentro. Y también tengo de tipo magnético, en donde pues este señor de aquí, el disco, la máscara que yo tengo, este de aquí, seguramente es un imán permanente. ¿Listo?
Entonces, esos son los 3 tipos de tecnologías. No solamente tenemos encoders de tipo rotacional, como les mostré, sino que también puedo llegar a tener encoders de tipo lineal. Entonces aquí, por ejemplo, aquí en esta animación, pues tengo un encoder de tipo lineal magnético, en donde estas franjas que se ven acá, son imanes permanentes, en donde estoy uniendo imanes de tipo sur y norte. Y a medida que yo lo voy desplazando, pues él va realizando conteos. Seguramente aquí lo que va a tener es un sensor de tipo de efecto Hall, que va a ir contabilizando cuántos pulsos o cuántas franjas estoy pasando. ¿Listo? Entonces yo también puedo llegar a tener tecnología lineal. Como ya vimos, no necesariamente siempre tengo un motor lineal. Yo también puedo llegar a tener desplazamientos, no tengo siempre motores rotacionales, sino que yo también puedo llegar a tener movimientos de forma lineal si yo hago algún tipo de transformación, ¿sí?, a través de nuestros sistemas de traslación de movimiento. Entonces aquí teníamos, por ejemplo, ya aquí, esto fue lo que estábamos viendo, el encoder totalmente óptico, en donde yo tengo aquí el sensor al otro lado, tengo que este señor rota, y aquí yo tengo una fuente de luz. Sin embargo, no necesariamente siempre tiene que pasar. Yo también puedo llegar a tener una superficie reflectiva que llegue a los sensores en un punto, ¿sí? Entonces eso también me ayuda a que esta máscara no necesariamente tenga que tener perforaciones, sino que tenga otro tipo de superficie. Igualmente, yo también puedo utilizar la tecnología óptica para medir de forma lineal, empleando exactamente la misma tecnología. La diferencia es que nuestras perforaciones ya no van a estar en un círculo, sino que van a estar en una regla. Y esa regla, pues lo que va a hacer es emitir de un lado a otro, y al otro lado pues tengo el mismo arreglo de sensores. Si se dan cuenta, pues puedo utilizar la misma tecnología. Bueno, también tengo los captadores angulares de posición. Para eso, entonces, estos son los que se le conocen como los synchro resolvers, también llamados o usualmente asignados por el nombre de síncros. Y lo que van a hacer es hacer una captación análoga del valor de la posición de mi eje, en este caso del rotor. Lo interesante de estos elementos, de estos sensores, es que teóricamente uno puede llegar a decir que tienen una resolución infinita, debido a que son sensores de tipo análogo. Sin embargo, pues nosotros sabemos que los sensores análogos, actualmente pues la información análoga no nos sirve, acaso que yo tenga el control de forma análoga, sino que usualmente, actualmente lo que hacemos es todo pasarlo al mundo digital, y en el mundo digital hacer el tratamiento del control o el tratamiento de la señal que necesitemos realizar. Por eso, seguramente les puedo asegurar que aunque su resolución como sensor es teóricamente infinito, realmente depende del número de bits del ADC, o sea, del conversor análogo a digital, que vayamos a emplear. Entonces, usualmente se basa en utilizar una bobina que se le denomina una bobina solidaria al eje excitado por una portadora. En este caso, la portadora es de 400 Hz usualmente. Y tengo también dos bobinas fijas situadas alrededor. En este caso, vamos a tener que la bobina original es esta de aquí, entre R1 y R2. Y las dos bobinas que están situadas alrededor son esta de aquí, que son de S1 a S3 y de S2 a S4. Lo interesante de esas dos bobinas es que, si se dan cuenta, aquí yo tengo las ecuaciones. Entonces, cuando yo tengo una señal, acá un voltaje que va a ser de tipo sinusoidal, entonces es un voltaje que tiene una frecuencia y una amplitud, ese señor pues me va a emitir, dependiendo de la rotación del rotor, pues va a emitir a estas dos. Seguramente ellas van a poder captar primero que todo el mismo voltaje, sin embargo van a poder también tener la información de la posición del ángulo en el que se encuentra.
dependiendo del ángulo de inclinación de este señor de rotación, o sea, el ángulo en el cual yo empiezo a entregarle el flujo a estas dos bobinas, que aquí se ve como el seno del teta, pues yo voy a tener información. Lo interesante de este arreglo de abajo, que es el arreglo sincro, en ese caso, si se dan cuenta, lo que voy a tener entre S3 y S2 es el voltaje, bueno, la señal de entrada es B por seno de omega t por el seno de teta. Y en el caso de la información entre S2 y S4, es además de esa señal, ese señor, la información del ángulo de la posición del rotor va a estar también más 90 grados. Si se dan cuenta aquí aparecen por la misma forma en donde, cómo se ubican, me permite decir que ese señor está desfasado 90 grados. Lo cual dice que en este segundo embobinado voy a tener B seno de omega t por coseno de teta. Entonces, con esas dos señales, la información de estas dos bobinas secundarias, pues si se dan cuenta, pues yo tengo la posibilidad de recuperar la información del ángulo, que es ese seno de teta. ¿Listo? Ese es el tipo, perdón, el de abajo es el tipo resolver, y en el caso del tipo sincro, yo ya no tengo pues esta conexión de tipo en U, sino tengo una conexión de tipo en Y. Entonces lo interesante de la conexión en tipo en Y es que la interacción entre las bobinas tienen un desfase de 120 grados. ¿Listo? Entonces la interacción entre S1 y S2, que va a ser arranca entre S1 y S3, es tal cual la información porque yo le estoy entregando. Si ustedes se dan cuenta, este señor interactuaría directamente con estas dos bobinas. Entonces es tal cual la información del voltaje, y dependiendo del ángulo del rotor, de la bobina en el rotor, que esa es la que va a estar conectada adicional. Si se dan cuenta, aquí en esta imagen se pueden dar cuenta cómo se conecta. Aquí lo que va a pasar es que tengo este hueco en donde conecto la información del rotor de mi motor, y aquí pues yo tengo ya la rotación. Entonces literalmente lo que voy a tener dependiendo de este ángulo, de esta posición angular, si yo lo tengo en una posición fija, pues lo que va a pasar es que entre S1 y S3 tengo la misma señal por el seno del ángulo, y la relación entre, por ejemplo, entre S3 y S2 va a estar desfasada 120, y entre S2 y S1 va a estar desfasada 240 grados. Entonces ahí tengo la posibilidad que tiene tres señales con las cuales puedo extraer la información del ángulo teta. Importante, interesante de este tipo de sensores es que tienen una robustez mecánica. Ya como les dije, el hecho de que yo lo estoy conectando me permite adquirir la información de forma directa. Es totalmente inmune a la contaminación porque estamos trabajando es con las inductancias, o sea, con lo que yo estoy generando de campo magnético. Usualmente ese campo magnético no tiene por qué cambiar o afectarse ni por temperatura ni por humedad. Y también lo interesante es que también es inmune también a las vibraciones. Pues obviamente si yo tengo mi sistema, él siempre va a ser capaz de realizar la medición de los voltajes generados por mis bobinas. Listo. Entonces, una comparación entre este tipo de sensores, aquí las tenemos. Tenemos nuestros encoders. Aquí hay un ejemplo de un encoder, por ejemplo, sencillito, donde se pueden dar cuenta, yo tengo aquí perforaciones. En este caso, si se dan cuenta, solamente tengo en la máscara, solamente tengo una línea, pero es porque tengo dos sensores, dos sensores ópticos que me emiten, y seguramente en la parte inferior tendré otro sensor que me detecta la iluminación. Por eso es que puedo llegar a tener una máscara individual, como ya les mencioné previamente. Entonces, primero que todo, tenemos que los encoders tienen, en el caso de nuestra robustez mecánica, es mala. Vimos que no necesariamente pues son bastante
se pueden afectar bastante por elementos externos, la contaminación, el polvo, el movimiento. Entonces, por la parte de robustez mecánica es malo. Tiene un rango dinámico medio, o sea, no necesariamente tienen siempre, pueden manejar buenos valores, o sea, una muy buena precisión. Tenemos que nuestra resolución es buena. Si yo tengo un buen número de dientes, puede llegar a tener una muy buena resolución. Y es totalmente estable a la parte térmica. Pues aquí yo no veo ninguna afectación a la temperatura. Ese sistema no se ve afectado por la temperatura. Los resolvers, como por ejemplo aquí se dan cuenta, miren, esto es un resolver. Aquí yo tengo mi eje de salida y aquí seguramente entrará mi otro eje y tengo pues la conexión de mis embobinados. En términos mecánicos es muy buena. Ya hablamos por qué, porque el hecho de que yo tengo que este sistema literalmente no me afectar, no me afecta, no le quita no afecta más que todo la dinámica de mi motor, no tiene por qué, él solamente está propagándole la información rotacional y estoy adquiriendo, pues estoy generando otro campo magnético a partir de esa información, lo cual es interesante. Tiene muy buen rango dinámico, obviamente lo que hablábamos depende de qué, de la DC, igual que en la resolución puede llegar a ser muy buena. Es estable térmicamente, no se ha afectado por la temperatura, porque aunque el rotor esté girando, yo tengo que estos embobinados pues van a estar en las paredes de este señor y seguramente el caparazón, el cascarón externo pues es metálico y me permite tener una muy buena disipación térmica en el caso de que él esté girando. También tenemos pues la otra tecnología que no presenté en detalle, pero pues que es en términos generales pues es una tecnología sencilla, por eso no la presenté en particular, que son los potenciómetros, que eso es algo que usamos casi que a diario. Tenemos que la robustez mecánica es regular, porque ya, como ya les dije, literalmente yo tengo que hacer un movimiento rotacional y seguramente no necesariamente siempre voy a tener las mismas medidas. Su rango dinámico suele ser malo, casi siempre solamente es en ciertas especificaciones. Su resolución también suele ser un poco mala. Y con respecto a la temperatura, pues igual que las resistencias, lo que va a pasar es que si yo tengo altas temperaturas, el ruido térmico va a empezar a afectarme el valor de mi resistencia, lo cual es malo. Usualmente, para que lo sepan, la tecnología de potenciómetro se usa, por ejemplo, en los sistemas tipo de servomotores. En este caso, aquí está un servomotor, está constituido por un motor de tipo DC, tengo un sistema de control y tomo un potenciómetro. Entonces, lo interesante aquí del potenciómetro es que no toma la medida directamente sobre el eje, sino que tengo un sistema de engranajes para que él me mida en pues, un movimiento mucho más lento y pueda llegar a tener un poco más de precisión. Lo que estoy haciendo es bajando la velocidad para que el potenciómetro sea capaz de medir y poder obtener un poco más de resolución de esa información. Listo. Ahora, también tenemos los sensores que se conocen como LVDTs e Inducto Sync. Entonces, lo primero que todo, estos son sensores que me realizan la medición de un desplazamiento de tipo lineal. No me sirven para desplazamientos de tipo rotacional, solamente de tipo lineal. Y usualmente solamente me sirven para medir pequeños desplazamientos, ¿sí? No me sirven para medir grandes desplazamientos. Son muy precisos, pero para pequeños desplazamientos. LVDT en español es transformador diferencial de variación lineal. Y uno suele tener preferencias en su uso porque, primero que todo, su resolución se podría decir que casi es infinita. Eso es un sensor de tipo análogo. Tengo poco rozamiento, como vamos a darnos cuenta, literalmente casi que no tengo contacto con ningún tipo de superficie. Es altamente repetible, a eso se refiere, es que una medida que yo haga el día de hoy con ciertas condiciones la puedo repetir el día de mañana
afectada de otras condiciones, es decir, que no le afecta la temperatura, ni el polvo, ni la humedad, y tiene dependencia lineal del desplazamiento. ¿Sí? Yo no tengo que hacer ningún tipo de aproximación, es muy lineal. Usualmente está compuesto por un núcleo que es de material ferromagnético y está unido al eje al cual yo quiero realizar la medición. Y también tengo un devanado principal y dos secundarios. En este caso, pues aquí lo que voy a tener es, tengo mi devanado principal y mis dos devanados. Estos devanados secundarios tienen que darse cuenta primero que todo, si se dan cuenta, están conectados en forma serial. Y lo que va a ocurrir es que el eje, que es este elemento, este rectángulo que está en el centro, se va a mover hacia arriba y hacia abajo en nuestra ilustración. Lo que va a ocurrir es que a medida que yo voy ingresando, pues voy a cambiar la información que pasa de este voltaje de un lado a otro. Como ustedes saben, los transformadores tienen en el centro un núcleo y dependiendo del núcleo, pues va a variar la transferencia de voltaje de un núcleo al otro. Entonces, debido a que yo estoy desplazando este señor, lo que va a pasar es que el voltaje de salida que yo voy a estar midiendo aquí va a ir variando dependiendo de qué tan dentro esté el núcleo o qué tan afuera esté el núcleo, lo cual me permite obtener una medida de desplazamiento dentro de este espacio. Por eso me sirve para medir pequeños desplazamientos y no grandes desplazamientos, sino que solamente tengo este espacio que tengo acá. Usualmente, físicamente, esto lo que está constituido es por una especie de cilindro, en donde en ese cilindro, pues internamente están los bobinados de mi inductancia principal y mis inductancias secundarias. Ustedes me dirán, pero ¿por qué entonces yo no tengo aquí solamente una inductancia en forma continua? Porque físicamente lo que se hace en ese cilindro es poner una inductancia del secundario, después viene la inductancia del primario y después viene la segunda inductancia del secundario. ¿Sí? Y están conectadas entre sí de forma serial. Es una forma pues que está como está construida. Listo. Ahora vamos a la segunda parte en donde hablaremos del modelo de los actuadores. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de del modelo de los motores eléctricos de tipo DC. Nosotros ya sabemos, ustedes seguramente previamente han visto en algunas de sus otras clases, que pues el modelo en términos generales yo lo puedo ver como una resistencia, una inductancia y vamos a tener nuestro motor aquí, que es el que tenemos. En términos generales, pues yo sé que conozco que vamos a tener un voltaje de entrada, que es el que ya pues nosotros dijimos que si queríamos controlarlo, en este caso, a partir del voltaje que tenemos o en pues, el campo generado en el rotor o también el campo que yo puedo generar de forma externa aquí en este caso este es el que yo genero en la carcasa. Yo puedo llegar a tener este externamente y también sé que yo estoy conectando al eje de mi motor una carga. Aquí vamos a poner una carga en donde pues esta carga pues va a requerir un momento de inercia para realizar su movimiento y va a tener una fricción para poder generar ese movimiento que va a estar atado a la variable número B. Usualmente, entonces como les estaba mencionando, si yo quiero controlarlo a partir del devanado externo, o sea, de la información de la carcasa, en este caso la inductancia que yo tengo acá, en la parte de arriba, esa inductancia pues va a tener aquí seguramente una fuente de alimentación, ¿cierto? Aquí una fuente a la cual yo puedo llegar
a conectar y yo puedo generar el control del movimiento de mi rotor a partir de ese. Entonces ese es el primero de mis tipos de motor DC. Sin embargo, lo que podemos concluir de la presentación anterior es que lo que teníamos para facilidad, para que fuera más económico nuestros motores, era que este señor de acá, esta información de este devanado, este flujo iba a ser un flujo constante dado por imanes. ¿Listo? Y en ese caso pues yo ya no puedo llegar a realizar ningún tipo de control por ese campo. Sin embargo, pues de ahí vendría el control en el caso de la información del inductor. Bueno, ahora, la información que usualmente va en el rotor, en el tipo motor que vimos, entonces estamos diciendo que este señor tiene una resistencia que vayamos a llamar RA y tenemos una inductancia que es LA. Y lo interesante aquí es que seguramente aquí en mi motor, debido al movimiento rotacional, pues vamos a generar también un potencial. Ahí va a caer un potencial. Ese potencial vamos a denominarlo EDB. ¿Listo? Y el potencial de entrada vamos a llamarlo EDA. Usualmente, ¿por qué la sigla? Porque aquí estamos pensando en la armadura. ¿Sí? Por eso es que es SAEA, RA y LA. En donde sabemos entonces que RA es la resistencia de armadura y LA es la inductancia de armadura. ¿Listo? Usualmente pues nosotros sabemos que si es un motor, estamos pensando en un motor rotacional, pues aquí seguramente va a haber un ángulo teta de cambio. Y también vamos a requerir un torque para poder realizar el movimiento sobre nuestra carga. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos sacar de lo que ya tenemos? Lo primero que todo, pues podemos aplicar las leyes de Kirchhoff que ya conocemos. Entonces, fácilmente en tiempo podemos decir que EDA en tiempo va a ser igual a la resistencia por la corriente. En este caso, pues vamos a bautizar la corriente como IDA por la corriente IA de T más la inductancia. Y como sabemos, pues la inductancia es un elemento que almacena, que de lo que me va a presentar para tener el voltaje va a ser el cambio de la corriente. ¿Sí? Él me va a almacenar el flujo magnético o bueno, en este caso también puede ser el campo magnético. Entonces lo que vamos a tener es que es LA por el cambio de la corriente en ese señor en el tiempo más el potencial que dijimos que iba a caer sobre el motor. Listo. Ahora, sabemos que por el motor, en este caso por el rotor, va a circular una corriente. Vimos que esa corriente es IA. ¿Sí? Eso me genera un flujo magnético. ¿Sí? Y tenemos pues que ese flujo magnético me va a generar una fuerza. Esa fuerza es de tipo, en este caso, pues me va a depender de qué. Va a depender de la intensidad del campo, en este caso. Y también va a depender de L y de y de A, o sea, de nuestra corriente. En donde L va a ser igual a la longitud del bobinado.
¿Listo? Bueno, y eso en términos generales va a ser nuestra fuerza. Que lo que dijimos es que esa fuerza era una fuerza de Lorentz. También tenemos entonces, también debemos saber que esa fuerza lo que va a hacer es generarme un torque. Entonces ese torque en mi motor va a ser igual, va a ser seguramente proporcional. Eso quiere decir que voy a tener una constante acá proporcional al flujo y a la corriente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos? Como nos dimos cuenta, este torque, este flujo que se refiere ahí, es el flujo generado por el elemento externo, que en este caso es constante. Por eso vamos a decir que estos dos señores van a ser constantes. Tanto km, ya vimos que es una constante, y ese flujo, ese phi, es el phi generado por esta inductancia de aquí afuera, esta de acá. Entonces, como sabemos que es de tipo de un imán constante, pígito, entonces es un flujo constante. Entonces, simplemente yo lo que voy a tener aquí es que este señor va a ser una constante. Esa constante yo lo puedo llamar, por ejemplo, bueno, esto va a quedar como un K por I, perdón, un KI por una corriente A en el tiempo. Entonces, esa corriente, perdón, esa constante K sub I, también la podemos encontrar, usualmente los fabricantes la dan como K de T, y está dada en newtons por metro sobre amperio. Y a veces se le conoce como la constante de torque del motor. Listo. Ahora, entonces ya tenemos, entonces vamos a ir numerando nuestras ecuaciones para que no se nos pierdan. Entonces tenemos nuestra ecuación número 1 y ya tenemos nuestra ecuación número 2. Listo. Ahora, nosotros sabemos que nuestro campo magnético pues también nos va a generar el voltaje, un voltaje en el motor, que es la que estamos viendo acá, nuestra EDB. Entonces, ¿qué es ese voltaje? ¿O en qué relación, cómo la podemos conocer? Entonces, ese voltaje EDB en el tiempo va a ser igual a seguramente una constante. O sea, yo quiero decir que es proporcional. Esa constante es una K sub B. ¿Es proporcional a qué? Al cambio en el ángulo. Ya nos dimos cuenta que pues a medida que yo voy rotando, o sea, genero giro, voy a generar un potencial. Eso es lo que ocurre con los motores. Yo puedo tener, lo interesante de los motores es que yo puedo poner en sus bornes un voltaje, él genera una rotación. Pero si yo tengo una rotación, él también genera en sus bornes un voltaje. Entonces, al generar la rotación, o sea, que haya un cambio del ángulo en el tiempo, seguramente voy a generar ese E de B. Esa es la relación entre uno y otro. Y es totalmente proporcional. Por eso es que aparece solamente una constante a ese cambio. Entonces, E de B es, en este caso, es proporcional al cambio en el ángulo con respecto al tiempo, lo cual pues sabemos también, seguramente, que este señor es igual a KB, pues por un omega en el tiempo, que también nosotros sabemos que esa es la velocidad angular. ¿Listo? Usualmente a esta ecuación se le conoce como la fuerza contra electromotriz. Y esta va a ser nuestra ecuación número 3. Listo. Ahora, si vemos, pues nosotros tenemos aquí un elemento externo que tiene una inercia
y que seguramente va a tener una fricción y que se va a ver afectado por un torque. Entonces, viendo desde el punto de vista de la mecánica, las leyes de Newton, en el caso de los movimientos rotacionales, eso estaría dado por una ecuación de este estilo, donde nosotros sabemos que el torque en el motor lo que va a hacer es ser afectado primero que todo por el momento de inercia, que bautizamos como J, y lo que va a pasar es que va a depender de la aceleración angular, es decir, del cambio del ángulo, de la segunda derivada del cambio del ángulo, más la fricción, que la fricción siempre va a depender de la velocidad, en este caso pues de la velocidad angular, que es del cambio de θ en el tiempo. ¿Listo? Y esa va a ser nuestra ecuación número 4. Bueno, entonces ya tenemos este conjunto de ecuaciones. Son 4 ecuacioncitas que nos van a permitir sacar nuestro modelo. Entonces, aquí para recordar, entonces, ¿qué tenemos? Un minuto. Entonces, para que no se nos olvide, tenemos que J pues es nuestro momento de inercia del motor, y B es nuestra fricción rotacional. En este caso, pues nuestra fricción del torque. Esta es la fricción producida por el torque. Me hizo falta, no, creo que no, casus B. No, casus B, después hablaremos de qué es casus B. Listo, entonces ahí ya tenemos nuestras cuatro ecuaciones. Lo interesante es que pues ya con estas 4 ecuaciones yo puedo llegar a generar mi modelo. Entonces vamos a generar nuestro modelo. Entonces, como siempre, lo que tenemos que hacer para poder obtener nuestras ecuaciones es aplicar Laplace. Como ya vimos, tenemos un conjunto de ecuaciones en donde tenemos sistemas que van cambiando, que cambian en el tiempo. Entonces son sistemas dinámicos en el tiempo. Entonces, para poder obtener nuestro modelo, aplicamos transformada de Laplace a cada una de esas 4 ecuaciones. Entonces vamos a ir haciéndolo paso a paso. La primera que tenemos es la relación entre nuestro ángulo y nuestra velocidad angular. Pues nosotros sabemos que el cambio entre uno y otro es simplemente, entonces vamos a ir dibujando nuestro sistema. Sabemos que es 1 sobre s, si lo vemos en Laplace, en donde tenemos que a nuestra entrada vamos a llamarla como omega de s, y a la salida pues vamos a tener nuestro ángulo, o sea, θ de s. Eso lo conocemos, no hay ningún problema. Ahora, arranquemos de la ecuación, de esta última ecuación, de la ecuación número 4. Esa ecuación número 4, pues tenemos que el torque de M, ya ahora en S, va a ser igual a J. La segunda derivada de θ, pues eso en Laplace es lo mismo que si tuviéramos θ en S, por S al cuadrado, que es la segunda derivada, más B por S por el θ de S. Entonces aquí podemos factorizar, en este caso podemos factorizar S y θS. Factor de J de θ de S, perdón, más B. ¿Listo? Entonces lo interesante acá es que si se dan cuenta, este factor de acá, este factor de aquí abajito, el S por θ de S,
es exactamente el valor de omega ds. Es decir, que esta expresión en términos de omega ds es omega ds por js más b. Listo. Ahora, como estamos haciendo nuestro modelo, queremos ver, pues, queremos poner el siguiente bloque que se encuentra a la izquierda de omega ds. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar omega ds. Entonces omega ds en la ecuación en la que estamos será igual a, seguramente en este señor, entonces va a quedar el torque del motor en S por 1 sobre JS más B. Listo. Entonces, como ya tenemos eso, pues ahora podemos expandir un poquito más nuestro modelo. Entonces vamos a ir corriendo. Entonces tenemos aquí 1 sobre S. Aquí está nuestro ángulo de salida en Laplace. Aquí a la entrada tenemos nuestra velocidad angular, que es omega ds. Y ahora tenemos acá un bloquecito que es 1 sobre JS más B. Y aquí a la entrada requerimos un torque MDS. Listo. Entonces ahí ya empleamos una de nuestras ecuaciones. Ahora, ¿qué otra ecuación tenemos con respecto al torque de S? Si nos vamos y revisamos, tenemos nuestra ecuación número 2, en donde tenemos que el torque depende de una constante I por la corriente en tiempo. Eso quiere decir, en términos generales, que yo diría que el torque de M de S va a ser igual a una constante, en este caso, ¿qué constante teníamos? Nuestra constante I. Entonces, una constante I por por la corriente, en este caso I de A, en Laplace, o sea, en S. Eso quiere decir que a nuestro modelo aquí podemos adicionarle, aquí podemos poner la parte de arriba para no tener que volver a pintar. En este caso, pues la relación simplemente es acá poner una constante K sub I. Y ahora, aquí en nuestra entrada, vamos a tener la necesidad de una corriente en Laplace. Listo. Pues es muy fácil sacar la corriente, pues ya nosotros ya conocemos, tenemos aquí otra ecuación que depende de la corriente, la ecuación número 1. Si se dan cuenta, yo tengo que el potencial acá depende de las corrientes que van pasando por el sistema. Entonces vamos a obtener la ecuación de Laplace de la ecuación número 1. Entonces la ecuación de Laplace de la ecuación número 1 nos dice, en este caso, pues que tenemos que, que E de A en S va a ser igual, entonces sabemos que pues eso es un lazo, entonces simplemente tengo la resistencia RA por nuestra corriente IA en Laplace, ahí no hay ningún cambio, más, en este caso pues tenemos nuestra inductancia de armadura por, si vamos y revisamos, pues tenemos es la derivada de la corriente en el tiempo, lo cual implica en Laplace la aparición de una S de la corriente de A de S más teníamos aquí un potencial E de B de S. Sin embargo, pues también tenemos otra ecuación en donde sabemos que el potencial E de B depende de quién, de KB por la derivada de teta en el tiempo o del omega en el tiempo. Es decir, que este señor de aquí, esta expresión de aquí, es lo mismo que si yo pongo KB
por omega de S. ¿Listo? Entonces ahora sigamos con nuestra ecuación. Entonces simplemente este señor de aquí, pues aquí yo puedo factorizar I de A de S. Esto va a ser RA más LA de S más KB de omega de S. Nuestro interés aquí es despejar nuestra corriente, o sea, esta variable de aquí, entonces vamos a despejarla. Entonces, I de A de S sería igual a E de A de S, nuestro potencial de entrada, menos KB de omega S, y todo esto multiplicado por 1 sobre RA más LA de S. Listo. Entonces ya tenemos cómo sigue nuestro modelo. Entonces vamos a dibujarlo aquí completico. Ahí como vamos. Entonces vamos a dibujarlo. Entonces ya tenemos que este señor de aquí pues es simplemente un bloque que seguramente tiene 1 sobre RA más LAS. Después le sigue un KI, una constante que tenemos acá, que está conectada con otro bloque en donde tenemos nuestra dinámica que está conectada al rotor de nuestro motor, que es JDS más B. Y dijimos que este señor de aquí también salía a 1 sobre S para poder obtener el ángulo de salida de mi sistema. Tenemos que este punto de aquí es omega de S, de la velocidad angular. Teníamos que este punto de aquí era igual a nuestro torque del motor, y este punto de aquí es la corriente. Ahora, si se dan cuenta, en mi expresión anterior tengo esto de aquí. Todavía no lo he puesto. Si se dan cuenta, la entrada depende de la resta de dos variables. Entonces necesito poner un restador. Entonces este señor pues le va a entrar aquí la resta de esas dos señales, en donde tengo que la entrada va a ser E de ADS, que es el potencial, el cual voy a encargarme de controlar. Y lo otro que tengo ahora es que tengo una realimentación negativa. Entonces aquí yo tengo que esto es suma. Y es negativa a partir de la información de la rotación de mi motor. Es decir, viene este punto y aquí tengo KdB y viene y realimenta de forma negativa. Si se acuerdan, entre las características que estábamos hablando la clase anterior de los motores, y cuando yo realizaba el control por el inducido, teníamos que una de las ventajas era que había una realimentación, que había un control, bueno, que había una realimentación física. Esa realimentación es este lazo que estamos viendo, ¿sí? Esa es la realimentación producida por la fuerza contraelectromotriz que se genera para estabilizar la rotación, ¿sí? Esa es la ventaja de realizar el control por ese lado. Ahora, simplifiquemos un poco más nuestro sistema para que lo veamos cómo es la ecuación final. Entonces simplemente lo que voy a hacer es coger el lazo superior, este de aquí, y pues lo que voy a hacer es obtener pues un solo sistema. Nosotros ya sabemos que al multiplicar cada uno de esos elementos, pues yo voy a poder obtener solamente un sistema que estaría dado en este caso por KI dividido RA más LAS y JS más B.
Listo. Y aquí pues simplemente tengo este señor suma, entra acá y el señor de acá viene y resta. Listo. Si yo quiero tener realmente un solo modelo completico, pues ahora pues voy a aplicar vamos a ver cómo queda nuestro modelo definitivo aplicando la realimentación. Pero para poder hacer eso, pues vamos a hacer una pequeño paréntesis para recordar cómo se obtiene esa ecuación, por si las moscas, por si de pronto no se acuerdan muy bien. Entonces ese pequeño paréntesis es para que se acuerden que cuando yo tengo un sistema de este estilo, donde yo tengo aquí suma y aquí menos, una realimentación negativa, y yo tengo aquí dos sistemas, en este caso voy a poner un sistema G de S y aquí voy a poner un sistema usualmente denominado HDS. Entonces simplemente aquí voy a tener esta realimentación negativa y quiero obtener el modelo de este punto a este punto. Entonces simplemente el modelo de CDS sobre RDS. ¿Sí? Lo que quiero es tener un modelo desde la salida, la información de salida sobre entrada de todo el sistema. Entonces simplemente aplico la definición. La definición es la siguiente. Entonces CS sobre RDS va a ser igual a GDS, en este caso pues queda en el numerador, y abajo queda 1 más GDS por HDS. ¿Listo? Entonces, fin del paréntesis. Esa información nos va a servir para poder simplificar aún más nuestro modelo. Entonces ya sabemos cómo está aquí nuestro modelo, entonces simplemente si yo quiero conocer en este caso EDS contra, vamos primero que todo a hacerlo contra omega ds, entonces, perdón, omega s sobre EDS, entonces vamos a ver cómo nos queda. Entonces, este señor es igual a ¿qué? GDS en este caso pues es el sistema que se encuentra en el lazo de arriba. Entonces este señor es KI dividido RA ahí me está quedando difícil escribir RA, perdón. RA más LADS multiplicado por JS más B. Y en nuestro numerador, en nuestro denominador, perdón, queda 1 más, entonces la misma expresión que tenemos ahí, en este caso pues es esta expresión por el lazo de abajo que es KB, entonces tenemos KI por KB sobre RA más LAS por JS más B. ¿Listo? Ahora simplificando un poquito más, esto nos da que es igual a KI sobre RA más LAS por JS más B más KI por KB. Listo. Y ese es nuestra primera ecuación. Entonces, en este caso, en este modelo, pues tenemos la relación entre el ángulo de salida, perdón, la velocidad angular de salida con respecto al potencial de entrada. Sin embargo, pues yo también simplemente si aplico nuestro último bloque, que es el que nos hace falta, este bloquecito de aquí, pues puedo obtener también la relación con respecto al ángulo. Entonces, la segunda expresión
seguramente va a ser la posición angular con respecto al potencial de entrada. En este caso, pues lo que va a ocurrir es que voy a tener la ecuación parecida a la de arriba, y lo que va a ocurrir es que va a aparecer un polo en cero en el eje de abajo. Es decir, este señor queda como RA más LA a S, J por S más B, más KI por KP. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos nuestras dos expresiones. Entonces, si se dan cuenta, si yo quiero tener mi modelo, realizar el control, de pronto realizar la simulación, necesito conocer todas estas constantes. Es posible que algunas las podamos adquirir mediante el manual de los motores, sin embargo, hay otras que podemos realizar la medición para poder realizar el control y poder realizar nuestra simulación. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase que vayamos a tener es hablar de cómo hacemos o qué procesos podemos llegar a realizar para poder conocer las constantes. ¿Qué constantes podemos obtener? Vamos a poder obtener entonces RA y LB. Esa es información que yo puedo llegar a medir con instrumentos tal cual, no hay ningún problema. Entonces esa resistencia y esa inductancia, perdón, que esto es A, esa inductancia en la armadura, las puedo llegar a obtener prácticamente. También vamos a darnos cuenta que yo puedo llegar a obtener J y B. Ya vamos a ver cómo las vamos a medir. Y tenemos que estas constantes, lo que es KI y KB, también las voy a poder obtener, seguramente con un método práctico. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar de cómo se pueden obtener estos valores de forma práctica. Además, si yo desconozco, por ejemplo, el fabricante o las especificaciones del motor, entonces yo puedo realizar estos procesos para obtener las características y poder obtener un modelo para el control, en este caso un PID, puedo llegar a ponerlo para que pueda llegar a seguir, puedo llegar a controlar, por ejemplo, la información del ángulo o de la velocidad, como con cualquiera de estas dos ecuaciones que estamos viendo. Entonces, para eso me van a servir. Y la idea es que ustedes tengan la posibilidad, si no tienen el manual o desconocen el motor, o pues ya por ejemplo el motor está instalado y no es fácil acceder a él, pues como yo puedo llegar a tener o a recolectar información que me sea útil para poder obtener estas variables, que son las que describen mi modelo. Este modelo nos va a servir más adelante cuando hablemos del modelo de toda nuestra plataforma. Bueno, obviamente más adelante vamos a darnos cuenta que podemos llegar a simplificar este modelo un poco más. Sin embargo, pues es interesante que también conozcamos el detalle del modelo si vamos a realizar el control sobre solamente un motor, lo cual es pues lo que vamos a hacer en nuestras próximas clases. ¿Listo? Entonces, hasta acá viene la presentación correspondiente a el modelo de un motor. Muchísimas gracias por toda su atención. Entonces, aquí están las dos ecuaciones. Les recomiendo que realicen sus propias anotaciones para que y pues que comprueben exactamente lo mismo que yo hice. Con eso verifican que no me haya equivocado en ningún signo. Espero que no haya sido así. Y las dos ecuaciones que nos van a interesar son esta señorita, que es el modelo, de nuevo repito, de la salida angular, la posición angular con respecto al potencial de entrada, y esta de arriba es la ecuación de la velocidad angular con respecto a nuestro potencial de entrada. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por toda su atención y cualquier duda pues la podremos resolver en nuestra clase síncrona. Muchas gracias. Hasta luego.